¿Recuerdas cuando la cocina no se medía en tiempos de microondas, sino en la paciencia del fuego lento? Había trucos que parecían magia, secretos susurrados entre el humo del comal y el olor a leña que impregnaba las paredes de adobe. Esas mañas campesinas no estaban escritas en ningún libro de gastronomía, pero alimentaron a generaciones enteras con sabores que hoy daríamos la vida por volver a probar. Hoy vamos a desempolvar 20 trucos geniales de cocina campesinos que ojalá hubieras conocido antes. Quédate hasta el final, porque el último truco es una reliquia que seguramente te hará soltar una lágrima de pura nostalgia. Huevos. Hubo un tiempo en que el refrigerador era un lujo de ricos o de gente de la capital, un aparato ruidoso que no llegaba a los ranchos. En las zonas rurales, donde las gallinas ponían al ritmo del sol y no de la demanda, había que encontrar la forma de que el alimento durara semanas sin echarse a perder. Las abuelas tomaban los huevos recién puestos, todavía tibios, y los sumergían con cuidado en grandes cubetas llenas de agua mezclada con cal viva. No era cualquier mezcla. Tenía que tener el punto exacto para sellar el cascarón, cerrando los poros para que el aire no entrara y la vida se detuviera por dentro. Se veían fantasmales aquellos huevos blanquecinos flotando en la tinaja de barro, guardados en la parte más fresca y oscura de la despensa. Podían pasar meses enteros allí. Y cuando se sacaban para el desayuno, la yema seguía firme y el sabor intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Era una técnica de pura química campesina, nacida de la necesidad de guardar la abundancia de hoy para la escasez de mañana. Hoy nos parece impensable comer un huevo que no venga de la nevera, pero aquel sabor tenía el gusto de la previsión y el cuidado del hogar. Ollas. Nada se compara con el drama y la ceremonia de traer una cazuela nueva del mercado, con ese color naranja ladrillo que prometía guisos gloriosos. Pero ninguna cocinera que se respetara osaba ponerla al fuego directo sin antes cumplir con el ritual sagrado de la curación. Se decía que el barro virgen estaba sediento y que, si no se trataba, se bebería el sabor de la comida o, peor aún, se rajaría a la primera de cambio soltando el guiso sobre las brasas. El truco consistía en frotar cada centímetro de la olla, por dentro y por fuera, con un diente de ajo machacado hasta que la superficie quedara brillante y olorosa. Luego se llenaba de agua con un puño de cal y se ponía a hervir lentamente hasta que el líquido se consumía, sellando para siempre los poros de la tierra cocida. El olor que desprendía ese proceso era fuerte, penetrante, una señal inequívoca de que en esa casa se estaba preparando algo bueno para el futuro. Las ollas curadas así duraban décadas, pasaban de madres a hijas, y entre más viejas y ahumadas, mejor sabían los frijoles de la olla. Hoy compramos sartenes, de teflón que duran un suspiro, olvidando que el barro, como las buenas relaciones, necesitaba paciencia y preparación para durar toda la vida. Tequesquite. Antes de que los polvos para hornear vinieran en latas rojas con letras blancas, la naturaleza ya nos había regalado el secreto para esponjar la masa. En los lechos de los lagos secos, especialmente en las zonas salitrosas del centro de México, se recogía una piedra grisácea y quebradiza que parecía tierra sucia. Esa piedra era el tequesquite, una sal mineral prehispánica que las mayoras guardaban como oro en polvo en sus alacenas de madera. No se echaba directo, sino que se disolvía en agua y se dejaba asentar hasta que quedaba un líquido transparente y cargado de magia química. Era el ingrediente secreto para que los tamales quedaran esponjosos y ligeros como nubes, y para ablandar el maíz más terco del pozole. Tenía un sabor mineral, profundo, que le daba a la comida un toque de tierra mojada que ningún químico industrial ha podido imitar jamás. Se usaba también para conservar el color verde brillante de los nopales, evitando que se pusieran tristes y oscuros al hervir. Aunque hoy es difícil de conseguir y muchos lo han cambiado por bicarbonato, el tequesquite sigue siendo el alma de la auténtica cocina de pueblo. Tortilla.
La regla de oro en la casa de un campesino era simple y estricta. La comida era una bendición y tirar algo era pecado mortal. Cuando las tortillas se ponían duras y tiesas como suela de zapato, lejos de ir a la basura, encontraban una segunda vida gloriosa en el fogón. Las mujeres las ponían directo sobre las brasas del carbón hasta que se ponían negras, completamente carbonizadas y echando un humo aromático. Esa tortilla negra se molía en el metate o en el molcajete hasta hacerse un polvo fino, oscuro y lleno de sabor ahumado. Se usaba para espesar los caldos aguados, para darle cuerpo al mole de olla o para preparar el famoso tezmole, un platillo que sabe a historia y resistencia. Aportaba un color profundo y un sabor tostado que transformaba un caldo humilde de verduras en un banquete digno de celebrarse. Era la alquimia de la pobreza. Transformar lo que parecía inservible en el ingrediente que le daba carácter y fuerza al plato principal. Hoy, en nuestra cultura del desperdicio, hemos olvidado que hasta lo quemado, si se trata con sabiduría, puede ser el secreto del mejor sabor. Moneda. Había mitos que se respetaban más que las leyes, y uno de ellos ocurría siempre que se preparaba una olla grande de nopales. El problema eterno era la baba, esa sustancia viscosa que a muchos les repugnaba y que parecía imposible de eliminar por completo. Pero las abuelas tenían un truco que mezclaba la física con la superstición y que, por alguna razón misteriosa, siempre funcionaba. Lanzaban una moneda de cobre limpia o a veces unas cáscaras de tomate verde al fondo de la olla de agua hirviendo junto, con las pencas picadas. Se decía que el cobre cortaba la baba, que la atrapaba en el fondo, dejando los nopales firmes y limpios para la ensalada. Ver aquella moneda brillando entre el verde intenso era parte del paisaje de la cocina. Una pequeña ofrenda metálica al dios de los guisos perfectos. Nadie se atrevía a cuestionar si era ciencia o fe, porque el resultado siempre eran unos nopales curados, listos para mezclarse con cilantro y cebolla. A veces, al servir, alguien encontraba la moneda en su plato y se reía, diciendo que le había tocado el premio mayor de la comida. Esas monedas viejas, de las que ya no circulan, tenían más valor dentro de la olla que en el bolsillo de cualquier pantalón. Frijoles. El calor inclemente de mayo y la falta de refrigeración eran los enemigos mortales de la olla de frijoles, el tesoro más preciado de la dieta diaria. A veces, bastaba un descuido de unas horas para que el caldo empezara a soltar espuma y ese olor ácido que anunciaba la tragedia de la comida echada a perder. Pero antes de darlos por perdidos, existía una maniobra de emergencia que solo las cocineras experimentadas sabían ejecutar con maestría. Se ponían a hervir nuevamente a fuego bravo, y justo cuando soltaban el hervor, se les dejaba caer una pizca generosa de bicarbonato o tequesquite. La olla bufaba, soltando una espuma blanca y furiosa que subía hasta el borde, neutralizando la acidez como por arte de magia. Había que moverle rápido, con cuchara de palo, rezando para que el sabor agrio desapareciera y los frijoles pudieran servirse en la cena. No siempre funcionaba si el daño era mucho, pero cuando lo lograba, se sentía como haberle ganado una batalla a la naturaleza misma. Ese sabor ligeramente modificado por el rescate era el sabor de la supervivencia, de no dejar que el hambre ganara terreno en la casa. Hoy tiramos la comida a la primera sospecha, olvidando que antes se luchaba por cada grano hasta el último momento. Epazote. Más que una hierba aromática, el epazote era la medicina preventiva obligatoria en cualquier cocina que sirviera frijoles negros o de la olla. No se trataba solo de darle ese sabor inconfundible, medio amargo y perfumado, que caracteriza a la cocina del centro y sur de México. Las madres sabían que los frijoles, aunque llenadores, podían ser traicioneros para el estómago, provocando inflamación y dolores que no dejaban dormir. Unas ramas frescas de epazote, lanzadas al hervor final, eran el antídoto natural contra los gases y la pesadez estomacal. Pero su uso iba más allá, pues se creía firmemente que un té de epazote
servía para curar el espanto y sacar los parásitos de los niños panzones. El olor del epazote cocinándose es quizás uno de los aromas más potentes de la memoria mexicana, una mezcla de tierra, monte y remedio casero. Si en la olla no había una rama verde flotando, uno sabía de antemano que la digestión iba a ser pesada y el sueño difícil. Era la farmacia del pobre cultivada en macetas de lata o creciendo silvestre en el patio trasero, siempre lista para entrar en acción. Tatemado. Si le preguntaras a una cocinera de rancho cuál es la diferencia entre una salsa buena y una salsa inolvidable, la respuesta siempre estaría en el comal. Hervir los tomates y los chiles en agua era cosa de gente con prisa o sin gusto, una técnica que dejaba la salsa cruda y sin alma. El verdadero secreto campesino era el tatemado, poner los ingredientes directos sobre el barro caliente o la lámina oxidada hasta que la piel se ampollara y ennegreciera. Ese quemadito no era un error, era el sabor ahumado, profundo y complejo, que solo el fuego directo puede regalarle a la verdura. Ver los jitomates soltando sus jugos sobre el comal y oler el chile tostándose hasta hacer toser a todos en la cocina era parte del ritual. Luego, todo eso se iba al molcajete, donde la piel quemada se mezclaba con la pulpa, creando una textura rústica que se adhería a la tortilla caliente. Era una técnica que requiera vigilancia constante para no pasar de lo tostado a lo carbonizado, un baile entre el calor y el tiempo. Hoy, con las licuadoras y las prisas, hemos perdido ese sabor a humo que nos conectaba directamente con las cocinas de nuestros antepasados indígenas. Vaporera. Hacer tamales o barbacoa no era cosa de todos los días. Era un evento que requería precisión de ingeniero y maña de artesano. Las vaporeras viejas, abolladas por años de servicio en fiestas y velorios, ya no cerraban herméticamente y dejaban escapar el vapor precioso. Si el vapor se iba, la carne quedaba dura o la masa cruda. Y eso era una vergüenza que ninguna cocinera estaba dispuesta a soportar. La solución era una mezcla simple de masa de maíz con agua, una pasta pegajosa que se untaba alrededor de la tapa, sellando cualquier rendija traicionera. Ese anillo de masa se cocía con el calor, poniéndose duro como piedra, y garantizando que adentro se creara una olla de presión natural. Era fascinante ver cómo rompían ese sello al final de la cocción, como quien abre un cofre del tesoro, liberando una nube de vapor oloroso. A veces, los niños se comían ese pedazo de masa cocida, que aunque estaba dura y sosa, tenía impregnado el aroma de lo que se había cocinado adentro. Era la prueba de que, para que las cosas salieran bien, a veces había que forzar un poquito a las herramientas para que dieran su máximo rendimiento. Arroz. El arroz mexicano tiene una fama mundial, y no es por casualidad, sino por una técnica que desafía las reglas de la cocina internacional. Mientras en otros lados solo hierven el grano, en México aprendimos que el arroz primero tiene que sufrir en el aceite para poder triunfar en el plato. El truco campesino era freír el grano crudo en manteca o aceite, moviéndolo constantemente para que no se quemara pero sí se dorara parejo. La señal de que estaba listo no era el color, sino el sonido. Tenía que sonar como arena de mar o piedritas chocando entre sí al mover la cuchara. Ese sonido, seco y cristalino, indicaba que el almidón se había sellado, garantizando que el arroz quedara suelto y no se batiera al cocerse. Era un momento de tensión auditiva, donde un minuto más significaba arroz quemado, y un minuto menos significaba arroz apelmazado. Solo entonces se le dejaba caer el recaudo de jitomate, provocando un chillido estruendoso y una columna de vapor que olía a gloria. Es por eso que el arroz rojo de las fondas y las casas de pueblo tiene esa textura firme y ese sabor tostado, que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Chiles. El mexicano ama el picante, pero también sabe que hay límites que el cuerpo y el gusto no deben cruzar si se quiere disfrutar la comida. Cuando llegaban los chiles poblanos o los jalapeños bravos para rellenar, había que domarles el carácter sin quitarles su esencia. El proceso de desflemar era un arte de paciencia,
Abrirlos, quitarles venas y semillas con las manos untadas de aceite para no enchilarse la piel. Pero el verdadero truco de las abuelas del Bajío era dejarlos remojando en agua con sal y un trozo de piloncillo disuelto o un chorrito de vinagre. El piloncillo, con su dulzura terrosa, contrarrestaba la capsaicina agresiva, dejando un picor amable que permitía saborear el relleno de picadillo o queso. Era un equilibrio de sabores, lo dulce matando a lo bravo, creando esa complejidad agridulce tan típica de nuestros platillos barrocos como los chiles en nogada. Se dejaban ahí reposando por horas, como quien deja a un animal salvaje tranquilizarse antes de intentar montarlo. Gracias a este truco, podíamos comer chiles rellenos que eran una caricia al paladar y no una agresión a la lengua. Carne. En el campo no siempre se mataba al animal más tierno. A veces tocaba cocinar a la vaca vieja o al guajolote que ya había vivido muchos años. Esa carne era dura, fibrosa, un desafío para los dientes y la digestión de cualquiera, pero tirarla o despreciarla no era una opción. La sabiduría popular conocía la química de las enzimas mucho antes de que los científicos le pusieran nombre. El truco consistía en envolver la carne cruda en hojas de papaya o frotarla con la cáscara de la misma fruta, dejándola reposar unas horas. La leche de la papaya tenía el poder de romper las fibras duras, ablandando el músculo como si hubiera sido golpeado por 1000 martillos invisibles. En otras regiones, como Yucatán o Veracruz, se usaba el jugo de la naranja agria para lograr el mismo efecto, además de darle un sabor cítrico delicioso. Era magia pura ver cómo un trozo de carne que parecía suela de guarache se transformaba en un bocado suave que se deshacía en la boca. Este conocimiento permitía que hasta el corte más humilde y difícil se convirtiera en un guiso digno de servirse en la mesa del patrón. Manteca. Antes de que el aceite vegetal viniera en botellas de plástico transparente con etiquetas coloridas, la reina de la cocina era la manteca de cerdo. No se compraba por litros, sino que se obtenía en las matanzas y se guardaba como un tesoro energético para todo el año. El recipiente clásico para conservarla eran esas latas cuadradas y grandes, a veces de alcohol reutilizadas, que se mantenían en un lugar fresco. La manteca se solidificaba blanca y cremosa, y se sacaba a cucharadas para freír los frijoles, guisar la carne o hacer los tamales. Ese sabor profundo, animal y untuoso, es lo que definía la sazón de antes. Algo que el aceite refinado de hoy simplemente no puede replicar. Además, la capa de manteca servía para conservar chorizos y trozos de carne sumergidos en ella, creando una barrera contra el aire y las bacterias. Abrir la lata de manteca era liberar el olor de la cocina de antaño, un olor a calorías honestas que daban fuerza para trabajar la tierra de sol a sol. Aunque hoy la hemos demonizado por la salud, no hay frijoles refritos que sepan a gloria si no llevan su buena cucharada de esa grasa bendita. Ceniza. La ceniza del fogón nunca fue basura. Era un recurso tan valioso como la leña misma en la economía circular de la casa campesina. Se recogía con cuidado cada mañana y se cernía para quitarle los trozos de carbón, guardándose en cubetas para múltiples usos. El más importante era la nixtamalización, donde la ceniza, mezclada con cal, ayudaba a pelar el maíz para hacerlo masa y liberar sus nutrientes. Pero también era el detergente de los pobres. Una pasta de ceniza con agua y limón cortaba la grasa de los platos mejor que cualquier jabón moderno. Las abuelas tallaban las ollas tiznadas con esa mezcla grisácea hasta dejarlas rechinando de limpio, sin gastar un solo centavo en productos químicos. Incluso se usaba para conservar huevos o para alejar plagas de las plantas del huerto, cerrando el ciclo de la vida doméstica. Era la prueba de que en el campo todo se transforma, y lo que quedaba del fuego de ayer servía para limpiar y preparar el alimento de hoy. Tocar esa ceniza suave y fina era tocar la historia de todas las comidas que se habían preparado en ese hogar a lo largo de los años. Olote. Cuando se desgranaba la mazorca para echar el maíz a la olla o al molino, quedaba el corazón desnudo, el olote, rugoso y firme,
Lejos de ser un desperdicio, el olote se convertía en la herramienta de limpieza más efectiva y ecológica que ha existido. Unos cuantos olotes amarrados juntos formaban un estropajo recio, perfecto para tallar el metate, la piedra de moler o las parrillas llenas de grasa pegada. Su textura áspera pero natural arrancaba la suciedad sin dañar la piedra volcánica, algo que las fibras de metal modernas a veces no logran. También servía como tapón de botellas, como juguete para los niños que hacían muñecos con vinetos ellos, o como combustible para iniciar el fuego. Ver un montoncito de olotes junto al lavadero era señal de una cocina activa, donde el maíz era el rey absoluto de la existencia. Era una herramienta que nacía de la misma tierra que daba el alimento, sin plásticos ni empaques, volviendo al suelo cuando ya no servía. Hoy, ver un olote tirado nos parece basura, pero antes era el aliado indispensable de la limpieza ruda en el patio trasero. Bolsa. Este es quizás el truco más visual y misterioso de todos, uno que adornaba los puestos de tacos y las cocinas abiertas de todo México. En un país donde el calor y la comida al aire libre atraían nubes de moscas molestas, la solución tecnológica era sorprendentemente simple: colgar bolsas de plástico transparente llenas de agua clara en los marcos de las puertas, ventanas o sobre las mesas de comida. La explicación científica dice que el agua refracta la luz y crea prismas que confunden la visión compuesta de las moscas, asustándolas. La explicación de la abuela era más sencilla. Las moscas ven su reflejo agigantado y deforme. Piensan que es un monstruo y huyen despavoridas. Fuera cual fuera la razón, funcionaba lo suficiente para mantener a raya a los insectos, sin usar venenos ni insecticidas apestosos cerca de la comida. Esas bolsas, goteando condensación y brillando al sol, eran como esferas de cristal mágicas que protegían el sagrado momento de la comida. Aún hoy, si vas a un mercado tradicional y ves esas bolsas colgando, sabes que estás en un lugar que respeta las viejas formas de cuidar al cliente. Fuego. Cocinar con leña y manteca implicaba riesgos, y los flamazos repentinos eran cosa común cuando la grasa saltaba sobre las brasas ardientes. El instinto nos dice que echemos agua al fuego, pero en una cocina, echar agua al aceite hirviendo es llamar a la catástrofe y a las quemaduras graves. Las cocineras veteranas siempre tenían a la mano un tazón con sal de grano o un bote con arena o tierra seca cerca del fogón. Al primer signo de un incendio en la sartén, lanzaban un puño de sal con decisión sobre las llamas, sofocándolas en cuestión de segundos. La sal absorbía la grasa y cortaba el oxígeno sin causar las explosiones de vapor que provoca el agua, salvando la cocina y las cejas de la cocinera. Era una maniobra de bombero casero, ejecutada con la frialdad de quien ha visto el peligro muchas veces y sabe cómo domarlo. Ese puño de sal no era para sazonar. Era un extintor primitivo pero efectivo que evitó que muchas casas de madera terminaran en cenizas. Nos enseña que, en la cocina como en la vida, a veces la solución no es combatir el fuego con agua, sino con tierra y calma. Sal. Antes de que tuviéramos molinillos de pimienta eléctricos o licuadoras con aspas de titanio, moler especias duras era un trabajo de fuerza bruta. El comino, la pimienta gorda o el clavo podían ser resbaladizos y difíciles de triturar en el molcajete si no se tenía la técnica adecuada. El truco genial era añadir un puñito de sal de grano gruesa, de esa que viene del mar y parece cristal de roca, junto con las especias. Los granos de sal actuaban como lija y como balines, creando fricción y ayudando a pulverizar los ingredientes más duros contra la piedra volcánica. Además, la sal absorbía los aceites esenciales que se liberaban al moler, asegurando que todo el sabor se quedara en la pasta y no en la piedra. El sonido de la piedra arrastrando la sal, ese crac, crac, crac rítmico, era la música de fondo de la preparación de cualquier recaudo o adobo. Era usar una piedra pequeña para romper una semilla dura, una lección de física aplicada que facilitaba el trabajo de los brazos cansados. Hoy, cuando presionamos un botón,
nos perdemos la satisfacción de ver cómo la sal y la fuerza transforman una semilla en puro aroma. Aguacate. El aluminio y el plástico son inventos modernos, pero la cocina campesina ya tenía sus propios envoltorios que, además de proteger, daban sabor. No se trataba solo de las hojas de maíz para los tamales. El verdadero secreto estaba en el uso de hojas de aguacate, plátano o hierba santa. Las hojas de aguacate se tostaban ligeramente en el comal para despertar sus aceites, soltando un aroma anisado que perfumaba los frijoles negros de manera única. Las hojas de plátano se pasaban por el fuego para ablandarlas y volverlas flexibles, convirtiéndose en el papel encerado natural para envolver tamales o carnes. Cocinar envuelto en estas hojas creaba un microclima de vapor aromático que penetraba la comida, dándole un gusto a selva y a campo inigualable. Era el empaque biodegradable perfecto, que se tomaba prestado del árbol del patio y regresaba a la tierra al terminar la comida. Abrir un tamal o un mixiote envuelto en hoja natural es una experiencia sensorial completa, donde el olor a hoja quemada te prepara para el primer bocado. Hemos cambiado esas hojas por papel aluminio que no sabe a nada, perdiendo una capa entera de complejidad en nuestros platillos tradicionales. Molinillo. Recuerda que te mencioné que el último era una reliquia, pues se trata de este artefacto de madera torneada, con sus anillos sueltos y sus estrías quemadas al fuego, que estaba diseñado para batir con el alma. Hacer chocolate caliente no era simplemente disolver polvo en leche. Era un ritual de aire y espuma que requiera el uso del molinillo. El truco no era la fuerza, sino la técnica de frotar el mango entre las palmas de las manos, rápido y constante, creando un remolino en la jarra. El movimiento generaba fricción y metía aire a la mezcla, levantando esa espuma densa y firme que era el verdadero premio de la taza. Se decía que si una mujer no sabía sacar espuma al chocolate, no estaba lista para casarse, una prueba de paciencia y habilidad manual. El sonido del molinillo golpeando los costados de la jarra y el zumbido de sus anillos es la banda sonora de las meriendas lluviosas y las mañanas frías. Hoy, las licuadoras hacen espuma en segundos, pero esa espuma se cae rápido, porque le falta el calor humano y el ritmo del corazón que solo el molinillo puede dar. Ver a una abuela usar el molinillo era ver a una directora de orquesta sacando la mejor melodía de los ingredientes más simples. Los trucos de cocina son como las historias familiares. Si no se practican y se cuentan, se pierden en el olvido para siempre. Cada uno de estos secretos llevaba implícito el amor por alimentar, el respeto por lo que la tierra nos daba y la inteligencia para sobrevivir con poco. Quizás ya no necesitemos curar ollas o conservar huevos en cal, pero recordar cómo se hacía nos devuelve un poco de esa humildad y paciencia que tanta falta nos hace. Si te ha gustado este recorrido por los sabores y saberes de antes, comparte este video con quien todavía valore un buen taco de frijoles. Suscríbete y dale me gusta para que no dejemos morir la memoria de nuestras cocinas. ¿Qué otro truco de la abuela recuerdas que nos haya faltado en esta lista? Déjalo en los comentarios, porque la cocina mexicana se sigue escribiendo con los recuerdos de todos.